Así es que en esta tarde, mis hermanos, yo quiero invitarlos a que vayamos a la Escritura, ahí en Números capítulo 21. Aquí hay una analogía, bueno, no es una analogía, sino que es parte de una historia vívida, real, ¿verdad?, que experimentó el pueblo de Israel. Y vamos rapiditamente, solamente quiero hablarle un poco acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, acerca de Él pagó el precio por nuestra eternidad. Números capítulo 1. Desde el verso 21, me equivoqué, perdón. Números 21, desde el verso 4 hasta el verso 9. Si ya estamos ahí, hoy no voy a preguntar cuántos trajeron su Biblia. Veo que todos lo traen. Capítulo 21, verso 4 al 9. Dice la Escritura así. Escucho por ahí todavía a alguien buscando, así es que vamos a darle poquito tiempo. Gracias por compartir con nuestros hermanos que nos acompañan en esta noche. Bien, dice la Escritura: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a tomar temor, Señor, para obedecerla, para no parecernos, Señor, a este pueblo que, aún viendo las maravillas, los milagros, el escudo que fuiste para ellos, su Salvador, los llevaste a través del desierto, y no pudieron valorar, Señor, lo que tú les diste. Ayúdanos a nosotros a poder entender, a comprender y a ser agradecidos contigo, con todo lo que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Así de forma rapidita, para los que, ¿verdad?, no conocen la historia, porque comenzamos de un lugar donde el pueblo partieron, pero ¿qué pueblo? El pueblo de Israel. Este pueblo, esta gran nación de más de 2 millones de personas que habían estado esclavos en Egipto por más de 400 años. Imagínense, más de 400 años de esclavos. Entonces Dios los saca de Egipto con mano poderosa y fuerte. Dios hace que el Mar Rojo se abra. Es un milagro tan grande que jamás, ¿verdad?, el hombre lo ha vuelto a experimentar, más que en esa ocasión que la Biblia lo relata, ¿verdad? Abrió el Mar Rojo y su pueblo pasó, dice la Escritura, en seco. Y pasaron todos.
Y a través del desierto llevaban ya mucho tiempo caminando en el desierto porque no tuvieron la suficiente fe para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Y entonces mientras andaban dando vueltas, habían pasado años, 40 años dando vuelta en el desierto. Y entonces, a pesar de ello, de su pecado, de su desobediencia, de su falta de fe, Dios continuó bendiciéndolos. En el día, dice la Escritura, que tenían una nube que los guiaba. Y por supuesto, en medio de un desierto, esa nube les daba sombra. Por la noche era una columna de fuego que posiblemente les daría calor para que no tuviesen frío, y era la que los guiaba. Y comida, bueno, en un desierto, ¿de qué se puede alimentar una familia? Pero imagínense, 2 millones de personas en medio de un desierto donde no hay nada, y Dios les dio pan. Un pan, un maná, ¿verdad?, que cae del cielo y que aparecía en la mañana como un rocío, y ellos solamente salían y lo recogían y comían por muchos años. ¿Puede usted imaginarse eso? ¿Cuánto tiempo pasa usted sin tener que ir al mercado para comprar los abastecimientos o bueno, algunos van cada semana, otros a lo mejor pueden ir cada 15 días, no sé, ¿verdad? Tenemos refrigerador donde conservar la comida. Sin embargo, diariamente Dios les proveía el alimento, y ellos aún así permanecían, ¿verdad?, inconformes, y murmuraron y dijeron: ya estamos hastiados, tenemos fastidio de este pan tan liviano. Y entonces Jehová dice que envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Puede usted imaginarse eso? Saliendo serpientes de todos lados y mordiendo a las personas. Y entonces, cuando se dio cuenta el pueblo, entonces estuvieron conscientes de que habían desobedecido, de que habían murmurado, de que habían pecado delante de Dios. Y podemos pensar, ¿verdad?, que estaban arrepentidos. Y vienen, aunque no lo menciona aquí, pero vienen con Moisés y le dicen: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ¿verdad? Están reconociendo algo, pero no están diciendo: discúlpanos, perdónanos, o pídele a Dios que nos perdone, ¿verdad? Eso bueno, se omite, pero vamos a suponer que lo están pidiendo. Entonces dice la Escritura que Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés, ¿verdad?, hizo esta serpiente, la hizo de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, dice que miraba a la serpiente de bronce y vivía. En alguna ocasión yo he pensado qué tan grande era esta asta que Moisés mandó hacer. Porque estamos hablando de casi 2 millones de personas que estaban en tiendas en un desierto. Si era un valle plano, por supuesto, ¿verdad?, iban a poder ver, o fue necesario que Moisés la pusiera en un lugar alto, ¿verdad?, a donde cualquiera que mire, por ejemplo, desde el punto donde usted esté, hay alguna montaña lo suficiente alto como para que usted pueda alcanzar a ver allá. Pero tenía que ser algo grande. La hizo de bronce porque yo creo que con el sol esto resplandecía, y aún con el resplandor de la luna es posible que brillaba, ¿verdad?, en caso de que la persona fuera mordida de noche. Tenía esa posibilidad, sabían hacia dónde estaba ubicado esa serpiente de bronce. Ahora, dice que eran serpientes ardientes, y esto es porque dicen que la mordedura de esta serpiente es lo que ocasiona, es lo que la persona siente o experimenta un ardor. Por eso dicen que es serpientes ardientes, pero la gente moría, ¿verdad? Eran venenosas extremadamente. Entonces dice que la gente que volteaba a ver hacia ese lugar, dice que vivía. Y por supuesto, ¿usted cree que pudo haber personas que hayan decidido no voltear a ver? ¿Es posible? Porque en el pueblo de Israel podemos ver que había gente que era de dura cerviz. Ahora, déjeme decirle, vamos a Juan capítulo 3, porque aquí la Escritura
nos relata algo, recordando precisamente lo que sucedió en esta ocasión. Juan capítulo 3, y vamos a revisar los versos 13, 14 y 15. El 16 usted se lo conoce muy bien, pero vamos a revisar versos 13, 14 y 15. Dice Juan capítulo 3, y aquí voy a pedirle a alguien que por favor me ayude, aquí estos jovencitos que están buscando la escritura, aquí en la parte de atrás. Dice la escritura: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a leer una vez más. Verso 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso de que nadie subió al cielo, voy a comenzar desde ahí. Nadie subió al cielo. Este versículo contradice lo que otros sistemas religiosos enseñan acerca de sus propias fuentes de revelaciones. Hay quienes siguen creyendo que Dios sigue revelando, ¿verdad? Actualmente Dios sigue haciendo revelaciones. En una ocasión, un teólogo muy reconocido dijo: si Dios siguiera revelando algo para sus hijos, tendría que ser la misma revelación que diera a todos sus siervos en todas partes del mundo. Porque el mensaje que recibe uno tendría que recibirlos absolutamente todos, pues Dios no es un Dios que hace excepción de personas. Y si va a dar nuevas revelaciones, entonces tiene que dárselas a todos. De ahí que la revelación completa la tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces este verso, cuando decimos que nadie subió al cielo sino el que descendió, y nos vamos a encontrar con personas, ¿verdad?, que hoy día existen libros y testimonios y un montón de personas que han ido, unos al infierno, otros que han ido al cielo, y ¿verdad? Y a lo mejor usted ha escuchado testimonios de personas que así, ¿verdad?, que fueron al cielo. La escritura dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién fue? Jesucristo. ¿Y dónde está ahora Él? En el cielo, sentado a la diestra de la majestad, a la diestra del Padre. Y dice Hebreos que desde ahí Él intercede por nosotros, siempre, vive para interceder por nosotros. Entonces, bueno, estos son los sistemas religiosos que algunos todavía reciben fuentes de revelación especial de parte de Dios. Jesucristo insistió en que nadie subió al cielo. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, versos desde el 1 al 4, él habla en tercera persona de aquel que subió, y él dice, ¿verdad? Dice: conozco a un hombre, dice, no sé si en visión, en sueño, en éxtasis, como un muerto, no sé, pero él subió al tercer cielo. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Dice esas palabras, ¿verdad? Y entonces dice que oyó cosas que no es posible dar a conocer en nuestro lenguaje. Algo muy parecido a lo que el Señor Jesucristo, cuando está hablando con Nicodemo en el capítulo 3, le está diciendo, ¿verdad? Le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y él dice: ¿cómo yo puedo entrar otra vez siendo viejo en el vientre de mi madre? Y entonces él quiere saber más de cómo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo le dice: a menos de que nazcas de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y sigue preguntando, y entonces el Señor le dice: ¿no entiendes las cosas terrenales? Tú eres
maestro en Israel, ¿verdad? Y no cualquier maestro, era principal entre los maestros de la ley. Entonces dice, ¿y no sabes esto? Dice, te estoy hablando de cosas terrenales. Entonces, si no entiendes las cosas terrenales, mucho menos entenderías las cosas celestiales. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo dice que experimentó esto, fue al cielo, pero dice que le fue dado un aguijón para que no se exaltase sobremanera. Usted puede leerlo ahí en segunda de Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo habla de estas cosas. Entonces, el cielo fue su morada permanente de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad, desde antes de su encarnación, y por esa razón Él es el único que posee todo el conocimiento verdadero en todo lo relacionado con la sabiduría celestial. Paso a lo siguiente, en el verso 14, cuando dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea también levantado. Y el Señor Jesucristo habla acerca de ese levantamiento y de la forma como Él debía morir. Capítulo 8, verso 28 de Juan también habla de eso. En el capítulo 18, en el capítulo 12 vuelve a recordarlo, ¿verdad? Hay quienes están diciendo de qué manera va a morir porque Él se los ha dado a conocer. Entonces Él está profetizando, ¿verdad? Esa predicción velada de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces Jesús se refirió a esa historia que acabamos de leer. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente, al mirar a esa serpiente, él sería sano y viviría. Asimismo dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y está hablando de que cuando Él fue crucificado en el Gólgota, o en el Monte Calvario, ahí en ese lugar alto donde estaba a la vista de todos los que andan en Jerusalén, ¿verdad? Dentro del pueblo miran hacia ese lugar, es como una montaña que está en lo alto y se alcanza a ver todo lo que sucede ahí. Entonces, asimismo dijo el Señor Jesucristo que cuando Él fuera levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces eso lo dice en el verso 15. Entonces está diciendo que así como todo aquel que miraba a la serpiente vivía, era necesario que todo aquel que mirara a Jesucristo. Quiero decirles que en esta analogía, mis hermanos, nosotros todos los seres humanos hemos sido mordidos por el pecado. Y el pecado es mortal, porque el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Y todos los que venimos, ¿verdad? Desde Adán y Eva. Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios. Ellos anteriormente podían ver a Dios en su inocencia, libres de pecado, eran justos, eran perfectos, eran santos. Nunca habían conocido el pecado, y mientras ellos vivían así, podían estar en la presencia de Dios, podían ver a Dios cara a cara, eran como seres espirituales, aunque habitando en cuerpos, ¿verdad?, humanos, pero cubiertos con la gloria de Dios. Sin embargo, el día que ellos desobedecieron, esa gloria les fue quitada. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, les fue quitada la gloria de Dios. Entonces, de ahí que todos los que nacimos de Adán y Eva, nacimos con ese pecado, contaminados con ese pecado. Y fue necesario que Dios enviara en rescate por nosotros a su Hijo santo, puro, donde el hombre no tuvo absolutamente nada que ver, ¿verdad? Fue concebido del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, ¿verdad? Y entonces nació ese ser santo, puro, justo, limpio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces era necesario que el Cordero fuera limpio, sin mancha, para poder pagar o cubrir el pecado de aquel que lo presentaba. Pero Hebreo nos dice que Él, como sumo sacerdote, Él se ofreció a sí mismo y entró en el lugar, en el santuario, y por medio de ese sacrificio nos da la entrada a nosotros. Déjeme decirle que cuando yo digo que hubieron
posiblemente muchos que no creyeron a lo que Moisés les había dicho. Miren, cuando lo muerda una víbora o una de esas serpientes, lo que tienen que hacer es voltear a ver hacia aquel asta, allá donde está aquella serpiente de bronce, y ustedes van a ser sanos y van a seguir viviendo. Es posible que haya habido gente que no creyó y murió en su incredulidad, como hay mucha gente hoy en día mordida por el pecado que lo va a llevar a la muerte, y que no quieren aceptar a Jesucristo. ¿Qué tenía que hacer aquella gente? Solamente tenían que voltear a ver al asta. No tenían nada más que hacer. Tenían que creer, y para creer tenían que obedecer y tenían que voltear. Por eso la salvación es tan fácil de obtenerla, donde lo único que usted tiene que hacer es creer en que Jesucristo murió y pagó el pecado suyo, el mío y el de todo el mundo. Y entonces sigue diciendo, ¿verdad?, la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí en el verso 15, ahí es donde me voy a quedar. Entonces el punto de esta ilustración o de esta analogía radica en el hecho de ser levantado. Jesucristo fue levantado para que pudiera ser visto por todos. Es conocido a través de todo el mundo, ¿verdad? Es el que divide la historia, y solamente lo único que le falta a la humanidad es creer en Él, poner su confianza en Él para vida eterna. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente sobre el asta para que todos los que la vieran pudieran preservar su vida física, quienes fijan su mirada en Cristo, quien fue levantado en la cruz, vivirá espiritualmente eternamente. No viviremos en este cuerpo, tendremos cuerpos nuevos. Por eso hay una gran satisfacción cuando sabemos que nuestros familiares, nuestros amados, que se nos han adelantado a la presencia de Dios, que pusieron su confianza, que creyeron en Dios. Ellos, si murieron por alguna enfermedad, no fueron sanos aquí, pero ahora tendrán cuerpos nuevos, donde no experimentarán ni enfermedad, ni tristeza, ni dolor, porque no habrá llanto. No habrá nada de eso. Ya no radicaremos, ya no estaremos, ya no habitaremos un cuerpo, un estuche como estos, ¿verdad? Que es enfermizo. Mientras estamos en este mundo, padecemos. Si no es enfermedad, son dolores. Comienza el sufrimiento, para algunos angustias, ¿verdad? Especialmente cuando llegamos a los 50 y ya nos movemos como si fuéramos de 80. ¿Le ha pasado? Es algo normal, natural en el ser humano. Vamos envejeciendo, ¿verdad? Yo me acuerdo que de joven, esto es como broma o chiste, ¿verdad? Pero de niño yo escuchaba a mi abuelo, y pobrecito, pues él ya en sus 70 años y todavía trabajaba la tierra. Eso sí, era un hombre, ¿verdad?, muy fuerte y sin nada de estómago, parecía que había hecho pesas toda su vida, pero sabe que él trabajó cargando piedras en canastos para la cementera. Antes no había maquinaria, entonces a él le tocó ir, sacar piedras, cargarlas y todo eso, así es que tenía el cuerpo olímpico. Pero ya a su edad, y a veces yo lo escuchaba que, ¿verdad?, un pujido, y pues de niño, ¿verdad?, uno es curioso, pero pensaba, nunca le pregunté, ¿verdad? Le dije, ¿por qué le hace así, abuelito? Nunca me atreví. ¿Por qué puja? Sin embargo, cuando haciendo algún esfuerzo se me salía algún pujido a mí, ¿verdad?, entonces decía, ahora sé por qué mi abuelo pujaba, ¿verdad? Pero son experiencias que vamos aprendiendo, ¿verdad?, a vivirlas, a experimentarlas. Vivimos en un cuerpo que se deteriora, en un cuerpo que se enferma,
es enfermizo, y precisamente los tiempos que vivimos, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes con otros y conscientes con nosotros mismos, ¿verdad? De cuidarnos, de tomar todas las precauciones que estamos tomando en estos tiempos, porque ¿quién se quiere enfermar? Nadie. Ni siquiera el que está trabajando mucho se quiere enfermar, ¿verdad? Para que me manden a la casa. No, nadie. ¿Por qué? Porque la enfermedad es algo que trae depresión, trae tristeza, trae dolor, trae muchas cosas, ¿verdad? Y entonces es difícil. Seguimos orando por este joven, ¿verdad? De 38 años creo que tiene, un ex compañero de trabajo. Todavía sigue en estado de coma. Se cree que ya ya fue declarado con muerte cerebral. Su cuerpo solamente está conectado a las máquinas. En el momento en el que lo desconecten, ¿verdad? Ya no va a funcionar. Tiene dos hijas, creo son adolescentes, y una de ellas, creo tuve la noticia el día de ayer que a una de ellas le dio el COVID. Y entonces se complican muchas cosas, ¿verdad? El mundo está así, pero tenemos que mirar hacia allá, hacia donde está Jesucristo, no solamente para la sanidad física, sino lo que es importante, la sanidad espiritual, la sanidad del alma, el perdón de nuestros pecados. Eso es lo más importante, mis hermanos. De ahí, si a Dios le place sanarnos y darnos más tiempo, más años en este mundo, está bien, ¿verdad? Pero es lo importante que cuando nos vamos de este mundo sabemos a dónde vamos. Entonces, hermanos, termino diciendo esto. Jesucristo es el que pagó, ¿verdad?, todo el precio de nuestra eternidad. Entonces, nosotros viviremos espiritual eternamente solamente por todo el trabajo que Él hizo, porque es la vida de Dios en cada creyente que solo se manifestará a plenitud después de la resurrección. Nosotros habitaremos en cuerpos glorificados. ¿Cómo es eso? No son cuerpos como estos, ¿verdad? Ni siquiera, yo sé, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, una vez que resucitó, se presentó a sus discípulos, y dice que de una manera simultánea se le apareció a sus discípulos, y eran más de 500 al principio, ¿verdad? Y daban testimonios ellos, y los evangelios nos hablan de ello. Nos dice que el Señor, ellos podían estar en un cuarto ahí, cerrada la puerta, y de repente el Señor estaba ahí con ellos. No que se aparecía, sino que podía atravesar. ¿Cómo son esos cuerpos? No me lo pregunte, yo no lo sé, pero creo lo que la Escritura dice, y dice que habitaremos en cuerpos como ellos. Hay quienes demandan evidencias y demandan muchas, ¿verdad?, preguntas, o no sé, quieren saber todo y conocerlo con el razonamiento. Es difícil todo eso. Solamente tenemos la fe suficiente para creer lo que Él hizo. El cielo, mis hermanos, le pertenece a Dios. La tierra le pertenece a Dios. Él la hizo. Y cuando a Él le plazca sacarnos de este lugar y cambiarnos a ese lugar porque hemos creído, ¿verdad?, entonces Él nos llevará, ¿verdad? Entonces, pero tristemente, para aquel que no quiere aceptar, que no quiere ver a Jesucristo para ser salvo, va a una morada, a una eternidad también, pero alejado de Dios, donde la Escritura nos dice que hay sufrimiento, hay dolor, hay terror, hay fuego, ¿verdad?, azufre que arde con azufre, que un gusano que nunca muere. No quiero asustarlo por ello, sino que yo quiero que usted decida ir al cielo porque realmente ha entendido que Dios le ama. Amén. Entonces, la vida eterna es aquí en Juan, ¿verdad?, es dicha en varias ocasiones. En el Evangelio de Juan lo encontramos alrededor de unas 10 veces. Esta es la primera donde aparece. En todo el Nuevo Testamento aparece unas 50 veces que habla acerca de la vida eterna, y eso la tiene reservada precisamente Dios para sus hijos. Entonces, vida eterna no se refiere solamente a esa cantidad de tiempo que es para siempre, sino que también cuando hablamos de vida eterna se refiere de una vida de mucha calidad, donde usted va a experimentar
lo que jamás ha experimentado, una plenitud. ¿Alguna vez usted ha estado tan feliz, tan gozoso, tan satisfecho de todo? Yo creo que ni la mejor comida, ni el mejor vestido que haya usado, o la mejor casa más elegante, ni el cheque más grande que haya recibido, ¿verdad? Ni ganándose la lotería, nada puede compararse a la vida que Dios está preparando para nosotros, y que podemos decir desde ahora que ya la tenemos, porque primera de Juan capítulo 5 versos 11 hasta el 13 nos dice que yo les escribo esto, dice el apóstol Juan, para que sepáis que si ya creísteis en Jesucristo, dice, tenéis vida eterna, porque habéis creído en el unigénito Hijo de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tan hermosa promesa, Señor. Así como Moisés levantó aquella serpiente, el Señor Jesucristo fue levantado hace 2000 años. Y todavía, Señor, todavía nosotros recordamos, porque tu palabra nos manda y nos enseña, que Jesucristo es el camino a ti. Él es la vida, Él es la verdad y Él es el camino. Y que nadie viene a ti, Padre amado, nadie puede ir a ti, sino solamente a través de Jesucristo, tu Hijo, el único que ha descendido del cielo, el único que nos declaró absolutamente todas las verdades que necesitábamos saber. Muchas gracias por ayudarnos a creer. Hay tantos seres humanos, tantas personas en este mundo, que con ese conocimiento ellos prefieren mejor el razonamiento, la lógica y todas aquellas filosofías de las cuales han aprendido o han sido enseñados en el medio secular, por aquellos agnósticos, por aquellos ateos, o aquellas personas que dicen no confiar en ti, y aquellos que han hecho sus propias teorías. Amado Dios, en esta tarde, en esta noche, oramos por esos corazones que aún no han entregado, Señor, su vida a plenitud hacia ti. Queremos, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo esté obrando en sus vidas para salvación. Los tiempos son peligrosos. Hay tantos temores allá afuera por todo lo que se está viviendo. Pero permite, Señor, que todos aquellos que todavía no han levantado su vista buscando a donde está Cristo, que lo puedan hacer para ser salvos. Te lo suplicamos en esta noche. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. ¿Habrá alguien entre nosotros que todavía no ha hecho esta decisión? Que todavía no ha abierto su corazón a Dios. Quizás porque no conocía estas verdades de las cuales la palabra nos habla, que Jesucristo vino a morir a este mundo por usted y por mí. Para poder obtener esa salvación, ¿qué debo hacer? Lo único que tienes que hacer es entender que eres un pecador, reconocerlo y estar dispuesto a decirle al Señor en esta noche: perdona todos mis pecados. El Señor te va a perdonar, porque eso es lo que Él está buscando, tu arrepentimiento, para darte ese regalo precioso de la salvación. Quiero preguntarte en esta noche: ¿te gustaría recibir ese regalo, esa salvación que Dios está ofreciendo? Yo puedo ayudarte haciendo una oración. Quizás tú no puedes hacerlo porque no sabes cómo. ¿Te gustaría hacerlo? Indícame levantando tu mano y yo quiero orar por ti. Quiero ayudarte. Si no quieres exponerte en este momento, ten la confianza de acercarte con alguien que pueda ayudarte y pueda guiarte en eso.
Aunque tú puedes hacerlo también. Si tú le dices: Señor, reconozco que soy un pecador, pero díselo con todo tu corazón. Dile: soy un pecador, quiero que tú me perdones todos mis pecados. Yo quiero un día estar en tu presencia, poder entrar a ese cielo que te pertenece a ti, que es tuyo. Yo quiero entrar ahí, yo quiero estar contigo en la eternidad. Porque sabes, en este mundo solamente estamos de paso, nada más de paso. Un día, quizás no muy lejano, ya no estemos aquí, pero sería una lástima que te perdieras en la eternidad, cuando hoy puedes encontrar el camino hacia esa eternidad con Dios. ¿Te gustaría hacerlo en esta noche? Amado Dios, si hay algún corazón haciendo esta decisión en esta noche, tú lo sabes. Permite, Señor, que puedan encontrarte si no lo han hecho en esta noche. Dice tu palabra que todo aquel que invocare tu nombre será salvo. Y en el nombre de Jesús los ponemos en tus manos. Bendice, Señor, a todo aquel que está haciendo decisiones en este momento. Los tiempos son peligrosos. Tú vienes pronto. El que todavía no te tiene a ti en su corazón está inseguro. Amado Dios, te suplicamos en esta noche para que traigas una extensión a esa misericordia tuya. Sabemos que tu misericordia es infinita. Tu paciencia, Señor, para con aquellos que siguen esperando que hagan una decisión. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.